llamo Lexi, tengo 25 años. Primero nos despertamos como a las 5 de la mañana por las explosiones y cuando me desperté por ese sonido de la explosión entendí que sí, empezó la guerra y tuvimos bastante miedo en ese momento porque entendíamos que puede ocurrir cualquier cosa, que pueden bombardear, no sé, el parlamento, el gobierno, pueden ya matar a Zelensky y no sabes qué pasa, no sabes dónde están ya los rusos, dónde está su ejército, dónde están atacando. Direi che è un allarme generale, per chi ancora non si fosse svegliato. Ya pensábamos qué vamos a hacer en caso de la guerra, ya pensamos en, digamos, una valija de emergencia, una mochila de emergencia. Fui rápidamente al supermercado, compré lo que se podía comprar en aquel entonces y nos fuimos al metro, porque la instrucción del gobierno fue, si escuchan las explosiones y empiezan los bombardeos, váyanse a los refugios antibombas y el refugio más cercano fue la estación de metro, como a 7, 8 minutos caminando de nuestra casa. Pero por los nervios y por el miedo no podíamos hacer nada, ni trabajar, ni nada. Solamente lees las noticias todo el tiempo. Estás esperando anuncios desde el presidente, anuncios desde el parlamento. Ni siquiera quieres o ni siquiera puedes comer. Comimos, yo creo que 50 gramos de chocolate durante ese día los dos. Quieres abrazar, quieres ver, quieres escuchar a todos, porque tienes miedo, no entiendes el tamaño de la guerra, no entiendes qué tan graves ya son las destrucciones, no entiendes si tus familiares ya se fueron, se quedaron. Y llamas a todo el mundo, llamas y escribes a todo el mundo que conoces. Conozco las historias sobre las mujeres o los niños violados, conozco las historias de la gente civil fusilada. Yo he hablado con las viudas y los viudos, yo he hablado con la gente que perdió sus hijos o nietos en diferentes contextos, bajo los bombardeos, como hijos o maridos que han combatido en la guerra como soldados. Conozco las historias de la gente que vivía en los países europeos, que tenía la vida digna, estable, normal ahí, que ganaba un montón de plata y que regresó a Ucrania para pelear o para ayudar a la comunidad. La cosa que más tenemos miedo, todos en el mundo, es el miedo de la muerte y es lo que más tememos, es morir por la noche cuando cae un misil y ni siquiera entiendes qué pasó. Es el miedo número uno. Tenemos miedo de morir nosotros mismos, de muerte de nuestros familiares o amigos. Ya casi no tenemos emociones porque estamos quemados adentro con un millón de historias de pérdidas de vidas, de casas destruidas, etcétera. En 2014 yo tenía que decidir quedarme en Crimea bajo la ocupación rusa o irme a Kiev y decidí irme. Por eso, lamentablemente, ya conocemos estas dinámicas de guerra, invasión, ocupación y de esa situación cuando tienes que decidir dónde estás y cómo estás. Todos los ucranianos y todas las ucranianas nos maduramos un montón como la nación, como las personas. Nos volvimos más, en algunas cosas más serios, en algunas cosas más sinceros, en algunas cosas más rígidos.
En algunas cosas más suaves, tenemos más confianza entre sí, como confiamos, no sé, a la gente en la calle, ah, y a veces esa confianza hace las maravillas, la gente ayuda unos a otros, y es algo que no se puede conseguir en la vida pacífica, yo creo. Solamente los desafíos como una revolución, una guerra, hacen la nación, hacen los cambios así grandes y así profundos, así importantes en una nación. Que los rusos se vayan, que desaparezcan todos de nuestro país y que nos dejen en paz, la vida tranquila, y que nosotros nos encarguemos nuestra vida nosotros mismos, nuestra política interior, exterior, y que ellos vivan de forma separada en su país, decidiendo, resolviendo sus problemas. No hay que ser un ucraniano para apoyar a Ucrania. Es suficiente ser un humano. No tengan miedo de ser humanos. No tengan miedo de apoyar a Ucrania más. El 24 de febrero, todos, cada uno estaba en su casa y nosotros también estábamos en casa. Nosotros despertamos de una explosión muy fuerte que era un impacto de una unidad militar que está más o menos a 1 kilómetro de mi casa. Mi marido lo primero que dijo que es la guerra. Realmente estábamos esperando, cada uno, no creíamos que esto puede ocurrir, pero bueno. La primera semana era bastante fuerte porque las cosas se desarrollaron muy rápido. Los rusos se acercaron bastante también a mi ciudad, a Brovary, y bueno, las explosiones sí que oíamos, no solamente explosiones, sino los disparos, los misiles volando por encima de la casa, no sé, helicópteros, no sé qué más, habían los sonidos muy raros. La palabra guerra, que guerra comenzó, está clara, que es guerra, pero como nunca conocíamos cómo es, no esperábamos lo que está pasando. La guerra te permite encontrarse con la gente, bueno, que sufrieron. Te puedes comparar que tú estás mucho mejor que otros, ¿sí? Porque en aquella casa de nuestra conocida, nuestra amiga, también llegaron otras personas. Llegaron las personas de Bucha. Bueno, lo que comentaron bueno, es algo fuera de lo normal. Ellos comentaron que vieron los cadáveres por todos lados, que ellos cubrieron a los hijos con sábanas blancas, primero para mostrar a los rusos que no es una amenaza y luego para que los niños no vean nada de eso. Que también comentaba que no podían ni asomarse a la calle porque cualquiera que salía fusilaron, que parece que los rusos, los ocupantes, tuvieron tanto miedo que a cualquiera persona civil en la calle le parecía una amenaza. Las primeras semanas realmente eran horrorosas porque nunca esperábamos que un ser humano en el siglo XXI puede hacer esas barbaridades. Yo entiendo la guerra, sí, cuando están los soldados, los ejércitos, sí, eso es, bueno, es una cosa, no sé, no es normal para mí, pero es
eso se puede entender de alguna manera, pero cuando los soldados están matando a los civiles y no por ninguna razón, simplemente por matar. Para mí, por ejemplo, es lo peor que un ser humano puede comportarse de esta manera tan cruel, tan bárbara, teniendo una arma en la mano y matando a uno que no tiene nada. Yo estaba en Bucha ya después de la liberación y yo vi el cementerio. Es también una cosa que no sé cómo explicar. Te salen las lágrimas así porque solo al verlo, porque son tumbas, no sé de cuánta superficie ocupan y todos son nuevas, todos. Lo que matan hasta los niños. Bueno, la vida se ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento puede llegar. En cualquier momento puede sonar la sirena aérea, en cualquier momento pueden caer los misiles, aquí que estamos lejos del frente. Pero sí, esto tienes que acostumbrarte a esto, a que en cualquier momento tienes que estar preparado, quedarte sin gas, sin luz, sin agua y sin comida. Entonces siempre tienes una reserva de agua potable, la reserva de la comida. Nosotros pensábamos que no quedaremos bajo los rusos en ninguno de los casos, independientemente de que son buenos o malos. Quedarse bajo su dominio, no. De esto ni pensábamos. No pensábamos a dónde nos vamos a ir, claro, pero no queríamos tenerlos aquí como ocupantes realmente, que no. Queremos mucho que esto se acabe, que los rusos que se vayan de nuestra casa, porque su sistema, su manera, su régimen, tal como viven ellos, no queremos vivir, de ninguna manera, no. Me llamo Alexander Slivchuk, tengo 25 años, cuando la guerra empezó tenía 24 años. Yo vivo en la capital de Ucrania y también me encontré la guerra aquí en la ciudad. Antes de la invasión, yo me preparaba mi maleta para ir de vacaciones a las montañas a esquiar. El 24 de febrero yo tenía alquilado el hotel y me llamó mi amigo a las 5:30 y dijo: hola, buenos días, ¿qué haces? Y yo, ¿qué hacer? 5:30 de la mañana. Yo me digo que estás de broma, estoy durmiendo, ¿por qué me llamas? Y me dijo que una frase que, bueno, los rusos bombardean la ciudad. Yo pensaba que era una broma y nada más. Y me dijo, bueno, abre las noticias. La primera noticia que yo leí es que las tropas de desembarque rusos atacaron la ciudad de Odessa.
por primera vez en mi vida yo escuché la alarma aérea y el sonido en el cielo. Yo recuerdo que el sonido era más como un avión caza, pero eso eran los misiles cruceros que atacaron la capital de diferentes puntos. Empecé a escuchar explosiones. La guerra rompe muy brutalmente la mentalidad, la psicología de todos. A mí personalmente yo entendí que no quiero, no sé, morir. Escuchar artillería cerca de la capital por la noche, los bombardeos por la noche, eso me da mucho, siempre me da mucho miedo. El problema es que nadie pensaba que los rusos van a hacer cosas tan locas, hacer tan atrocidades. Sí, se entendió que sí, nos invadieron, vale, entraron las tropas del país extranjero, pero fusilar a la gente, violar mujeres, ese saqueo masivo, destrucción de infraestructura civil, eso nadie aquí podía imaginar, porque nadie aquí sabía qué es la guerra de verdad. Y para muchos también que tenías familiares en Rusia, ese era un choque, que los rusos llegaron a matarnos todos. Yo creo que lo más peor es perder la gente que conoces. Eso toca el corazón. Eso da ese sentimiento que la guerra está muy cerca, y que ese riesgo está en el aire ahora, cada día. Y la vida se convirtió 100%. La guerra nos dio esa impresión que debemos valorar cada día que vivimos y debemos valorar lo que tenemos, porque se puede perder todo en un solo momento, que puede destruir la casa, destruir la familia y destruir todo que tuviste en tu vida entera. Yo tengo miedo de algunos de mis parientes que ya están en el ejército, fueron movilizados. Luego entiendo que esa gente un día van a también ser enviados al frente. Y el frente en Ucrania es un lugar donde pasan bombardeos cotidianos cada minuto y que es una lotería de vida. Y yo tengo de verdad miedo de que esa guerra puede tocar también a mi familia personalmente. Entonces debemos prepararnos para un escenario peor. 38-68, да. Аргон. Давай я поеду, Даю. Hoy en la capital, por lo menos, en mi vida personal en la capital es tranquilo, hay suministro de todo, solamente hay apagones de luz. Rusia destruyó muchas instalaciones energéticas, por eso tenemos apagones de luz cotidianos. Eso es una cosa loca y crea un montón de problemas y obstáculos, pero ya nos acostumbramos a vivir, es decir, cada 4 horas se va electricidad en nuestras casas. Es una cosa ya normal. La invasión de Rusia a Ucrania es una cosa que entendemos que van a seguir por muchos meses más. Y lo que hay que evitar es para que esa guerra se olvide. Hay que siempre seguir informando para que eso no se pierde desde el nivel informativo. Yo entiendo que para el mundo a veces esa guerra está muy lejos y a veces el mundo duerme y todavía no entiende el nivel de tragedia que ocurrió. Rusia libra una guerra imperialista, una guerra agresiva. Rusia solamente quiere regresar Ucrania
volver a Ucrania a su zona de influencia, como era antes durante la época soviética y la época del Emporio ruso. Por eso Ucrania ahora se lucha por su independencia. Eso es una guerra de independencia, su sobrevivencia. Cuando yo paseo por la ciudad, yo veo calles sucias, yo veo carreteras rotas, y entonces siempre yo pienso que después de la guerra vamos a reconstruir todo, vamos a reconstruir la ciudad y poner reformas y ir adelante como un país ya casi nuevo, después de un renacimiento. Y muchos en Ucrania solamente sueñan sobre la victoria. Esa palabra ya está en el corazón de cada uno. Y la victoria para los ucranianos es recuperar todos los territorios ocupados por Rusia desde 2014. Eso es un plan de toda la sociedad. Especialmente recuerdo mis primeras horas de 24 de febrero. Tuvimos muchísimo miedo cuando nos despertamos a las 4 de la madrugada oyendo las explosiones. El cielo estaba rojo. Explosiones, la gente corrían por la calle, intentaban huir. Los primeros meses fueron insoportables, pero nosotros somos ucranianos y todo esto, la victoria será pronto. Muy cerca de la frontera de Rusia, así que los bombardeos son muy frecuentes. Hay pocas familias en Ucrania que no han sufrido los muertos de sus parientes o sus amigos. Yo sé que casi en cada familia hay una persona que se apuntó a los ejércitos de Ucrania para defender nuestra tierra de ocupantes rusos. En Ucrania nosotros tratamos vivir la vida normal. La gente monta los nuevos negocios, pero en Kiev y las regiones de oeste de Ucrania, la vida está más o menos normal. Pero claro que los bombardeos rusos muy masivos y aún la gente del Lviv
o de Uzhgorod también sufren de alarmas aéreas, de explosiones. Así que en Ucrania casi no hay lugar donde puedes sentirte totalmente seguro. No puedes saber en qué momento la misil ruso cae a tu casa. Creo que sea una cosa de suerte. Hemos acostumbrado a la guerra. Claro que está muy mal. No tenemos que acostumbrar a eso, pero esta es nuestra realidad. Ahora todos los momentos pequeños tienen la importancia tremenda. Son los momentos cuando toda la familia está cerca, todos los vivos y sanos, tenemos la cama para dormir, mis amigos están vivos, yo puedo verlos, yo puedo comunicar con ellos. Estas cosas son muy sencillas y tú empiezas a entenderlas solo cuando situaciones de guerra. Sí, y antes quizás no las entendíamos. Trato de vivir la vida, ayudar a mi familia, a mis parientes y a la gente que lo necesita. La cosa que me chocó es las violaciones de los niños en Bucha. También me toca mucho cuando veo las tumbas de héroes ucranianos y cada día cuando nos despertamos debemos recordar qué precio pagamos cada día para nuestra libertad. Obviamente hay constantes alarmas aéreas que de verdad irritan mucho. Mucha gente ya tiene problemas con su salud mental, todo eso, muchos nervios, muchas preocupaciones por su vida, por sus hijos, por el futuro del país, pero de verdad te digo que nuestros ejércitos no nos dejan dudarse en el futuro de nuestro país porque hacen su trabajo genial. Yo estoy orgulloso de nuestros soldados, de nuestro país. Nosotros, como los ucranianos, como los patriotas, siempre ayudamos materialmente a nuestros ejércitos y a la otra gente que ha sufrido mucho de los bombardeos. Combatimos y defendemos no solo la independencia de Ucrania, no solo la seguridad de Ucrania,
también la seguridad de Europa y todo el mundo. Ucrania está abierta a todo el mundo. Nosotros apreciamos mucho la ayuda de Europa, de Estados Unidos y de otros países del mundo. Yo quiero que ni uno de los países del mundo nunca sufra tantos miedos de guerra. El 24 de febrero fue el jueves, lo recuerdo muy bien, y me desperté a eso de las 5 de la madrugada a causa de los ruidos de las explosiones fuertes que oí. Nos quedamos estupefactos, ¿no? Ya entendíamos que en cualquier momento podía empezar esta intervención de Rusia, por eso no puedo decir que yo en aquel momento estaba muy sorprendida, simplemente desolada, claro que con miedo, y empezamos a arreglar nuestras cosas, como haciendo esta maleta de emergencia, ¿sí? Por si acaso. No sabíamos cómo organizarnos y decidimos pasar la noche fuera de casa en la estación del metro, porque nadie entendía y nadie sabía qué iba a pasar después. La primera noche, desde el 24 al 25 de febrero, la pasamos en la estación del metro. Para mí, mi ciudad significa mucho. Yo me siento más tranquila, más segura y más fuerte aquí. Por eso ni siquiera pensamos ni una sola vez de dejar la ciudad, abandonarla e irnos a alguna otra parte de Ucrania o al extranjero. Después sonaron las sirenas de esta amenaza aérea y este sonido de verdad es muy desagradable. Seguimos oyendo hasta hoy día, a veces varias veces al día, y a este sonido no se puede acostumbrarse de verdad. Cuando lo oigo, como si me encontrara otra vez en aquel día hace un año, cuando por primera vez lo oí y sentí toda esta gama de las emociones muy fuertes y negativas, ¿sí? Desde el miedo hasta la rabia, la preocupación por mis hijos, el dolor por las personas afectadas. Es muy doloroso. La ciudad de Kiev pudo resistir gracias al sacrificio de estas pequeñas ciudades satélites alrededor de la capital, como Bucha, Borodyanka, Hostomel y otros. Es imposible acostumbrarse a las noticias sobre las muertes de las personas o sobre las casas arruinadas o sobre nuestros defensores heridos, mutilados. Es imposible acostumbrarse a estas cosas y por eso cada día como se te parte el corazón, pero de todos modos no podemos permitirnos como estar débiles, ¿no? Cada uno en su lugar tiene que seguir con nuestro trabajo, con lo que hacemos, porque en esta unidad de nuestro ejército y de la población civil está nuestra fuerza. Físicamente no podemos controlar el miedo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, suena una sirena, de todos modos tú te pones un poco tenso, ¿no? Y de verdad es imposible, como nosotros decimos, poner en pausa la vida a pesar de que tú te encuentres en medio de la guerra. La vida sigue y ahora estamos aquí. La vida no podemos pararla, ¿no? Pero seguimos viviendo y claro que esperando mucho nuestra victoria porque creemos que
Hay justicia en este mundo, hay justicia en la tierra, la paz, pero la paz victoriosa. Me gustaría agradecer a todo el mundo que está ahora apoyando a nosotros, a los ucranianos, porque vuestro apoyo de verdad nos da mucha fuerza y mucho ánimo para seguir luchando, pero nosotros sabemos por qué lo estamos aguantando y por qué estamos luchando. Estamos luchando no solamente por nuestra existencia, sino también por estos valores democráticos y por la justicia que me gustaría que siempre esté presente en las vidas de todos. Yo vivo en la ciudad que se llama Vyshgorod, que está a 10 kilómetros de Kiev, al norte. El día 24, toda Ucrania se levantó con disparos, pero yo he decidido quedarme. No sabía lo que iba a pasar, no sabía cómo va a ser, pero estaba ahí mi familia, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, y no los iba a dejar en este momento tan complicado. Los primeros, por decirlo, por no mentir, mes y medio, 2 meses, yo no podía dormir. Y estábamos continuamente escuchando explosiones. Con lo cual yo dormía a lo mejor 2 horas con 2 somníferos. Es horrible. Mi tía estaba en Bucha, ella desaparecía varios días, tú no sabías, le llamabas y no contestaba, y ahí podía pasar cualquier cosa. Esa indefinición. ¿Y si mañana soy yo? ¿Y si ahora me cae un misil? Porque yo he visto caer misiles por mi ventana varias veces. Y a una casa fue bombardeada a 200 metros de donde vivo yo. Y la gente ahí no sobrevivió mucho. Entonces una guerra es no saber si te despiertas mañana. Y eso envejece. Y ver cómo sufre todo el mundo envejece. Saber que hay familias enteras sepultadas, hay 100.000 personas sepultadas en Mariupol. Como eres parte del pueblo, por ti pasa todo el sufrimiento del pueblo y tú no consigues salir de ahí. Y eso es lo que nos destroza moralmente. Mi ciudad ha sido bombardeada, pero no han entrado los rusos. No hemos sufrido lo que podríamos haber sufrido por ser un pueblo pequeño. Entonces, el primer mes y medio solo nos quedamos un 20% de la población. Todas las mujeres con hijos salieron, donde sea, a otras regiones que eran más seguras. Mucha gente volvió cuando vieron que los rusos salieron de la parte de Kiev, volvieron a sus casas, solo que todos los días hay alarmas, todos los días hay que bajar al sótano y todos los días te puede caer un misil. Somos el país más minado del mundo. Tardaremos 10 años en desminarnos. ¿Y cuántas personas morirán, que mueren todos los días con estas minas que Rusia nos deja? Entonces, la guerra es una tragedia humana que está pasando ahora mismo y va a pasar todavía. Incluso cuando se termine, la guerra va a cobrar sus víctimas durante muchos años. Cuando hablamos de una guerra,
siempre parece muy lejana, parece que está muy lejos y no estamos por dentro de esa situación, pero cuando llega, de repente entiendes todo el dolor humano que eso puede suponer. No hay países ya insignificantes o pequeños o tal. Tenemos que respetar para estar bien el derecho, la soberanía de cada país. Y este será un mundo justo hacia donde queremos ir. No podemos crear un mundo justo por ahí mientras que haya cosas como invasión rusa en Ucrania por allá. ¿Vale? No existirá, nunca existirá. Sabemos que tenemos que resistir, sobrevivir y ganar esa guerra. De eso no dudamos. El problema es cuándo. Y el problema es qué precio nos pone el mundo. Y vivir la guerra es sufrir. Es sufrir porque tú estás ahí y por ti pasa todo el sufrimiento humano que estás viendo y sintiendo, ¿no? Yo creo que todos hemos envejecido como 10 años. Yo creo que el ser humano no está preparado para vivir esto. Al principio de la guerra estaba con mi familia en la región de Kiev, en el pueblo de Mushun. Este asentamiento ayudó a ganar la batalla por la defensa de Kiev. No, estos días fueron los días más terribles de mi vida, sin exagerar. Desde el primer día comenzaron los bombardeos, volaban helicópteros, aviones rusos. No teníamos posibilidad de ir a la ciudad, ni siquiera para comprar la comida, y era bombardeando constantemente por rusos, y por lo tanto estamos ahí durante 11 días hasta la primera posibilidad a ir a la ciudad. La vida de todos nosotros ha cambiado mucho porque tenemos que tener en cuenta todos los eventos que suceden ahora, y es muy difícil estudiar, trabajar, vivir la vida en general normal. Durante todo el tiempo tenemos desafíos. Esto hace nuestra vida más difícil. Lo peor son las víctimas, porque Rusia ha elegido tal estrategia del país terrorista. Es muy difícil ver cómo mueren las personas, tus amigos, las personas conocidas. Es muy difícil sobrevivir. No tenemos otra posibilidad. Tenemos que defendernos y luchar hasta nuestra victoria. Lo peor es toda esta crueldad que vemos ahora, todo que hacen los rusos. Todos podemos ver
las fotos u otros materiales con las víctimas. Es muy terrible y difícil para mí en particular. Durante este año he entendido que tenemos que disfrutar de todo lo que tenemos y no hay tiempo para temer. No podemos rechazar todo esto y vivir como siempre. Tenemos que luchar y hacer todo lo posible, aún con tales consecuencias, porque somos la nación independiente, libre y no queremos dar nuestra libertad a nadie por las ambiciones imperiales algunos. Queremos vivir libre, en paz, en nuestros hogares, con nuestros amigos y no satisfacer ambiciones de otro país. Al mundo quería agradecer por lo que hacen para nosotros. Sin esta ayuda no podemos ganar. Ahora es la guerra no solo por territorios entre dos países, es la guerra por nuestra libertad, por nuestro futuro y por futuro de nuestros hijos.